Se expidió el decreto correspondiente a finales de diciembre del año 95, mediante el cual se echaba a andar el régimen subsidiado en el país. O sea, en ese momento se establecieron las administradoras del régimen subsidiado. Dentro de las administradoras del régimen subsidiado, pues estaban las empresas solidarias de salud, y estaban otras organizaciones, las cajas de compensación familiar y otras entidades, inclusive privadas, eh, que quisieran participar en ese proceso. Entonces fue un proceso gradual sobre el cual eventualmente, digamos, hay que reconocer eh, que se permitió o se permeó ese régimen subsidiado en un momento por organizaciones que no tenían, digamos, misionalmente, el propósito de prestar adecuados servicios de salud, y entonces ahí aparecieron eh, políticos con administradoras del régimen subsidiado. Digamos que fue un momento complejo para el sistema de salud, porque organizaciones inclusive que aparentemente estaban vinculadas con el paramilitarismo de esa época en los territorios más apartados, terminaron capturando de alguna forma recursos del sistema de salud. Sin embargo, la reacción de la institucionalidad en los años siguientes fue corrigiendo esa situación, fue eliminando del sistema de salud una serie de administradoras del régimen subsidiado que no estaban funcionando en la orientación misional que deberían trabajar por el sistema de salud y por la población más pobre. Entonces, pues ahí hubo, digamos, una etapa que retrospectivamente, pues hay que verla como un momento que no fue el más afortunado, pero que luego de los correctivos permitió continuar acrecentando el régimen subsidiado. Y hoy podemos decir que 25 millones de colombianos están cubiertos, poblaciones pobres, eh, por la seguridad social en igualdad de condiciones al régimen contributivo. Doctor Galán, lo que uno ve es que esos funcionarios que tuvieron a cargo esa función y tomaron esas decisiones no tan acertadas, hoy están defendiendo la reforma, alimentándola, eh, y pareciera que quieren proponer eso mismo que ya falló, que ya no nos funcionó, en lo que ya nos equivocamos, que ya superamos en el actual documento de la reforma. ¿Qué figura estaría dentro del nuevo proyecto proponiendo exactamente ese modelo de EPS transitorias? No, pues es que, digamos, desaparece el aseguramiento en la propuesta de esta reforma. Ujú. Y, y eso que es un logro social muy importante, que es la gestión integral de los riesgos en salud, que es un tema muy técnico, pero que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el manejo eficiente de los recursos, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la consolidación de la universalidad, ¿no? Del seguro y de la seguridad. Pues en la propuesta del gobierno nacional queda absolutamente dispersa en diferentes organizaciones, y particularmente en organizaciones públicas, algunas de las cuales estarían creándose, a las cuales les estarían asignando los recursos. Hay un tema que para la opinión pública a veces resulta difícil, pero cuando se habla de volver al subsidio a la oferta y la desaparición de la unidad de pago por capitación, esencialmente lo que se está lesionando es la forma más técnica y adecuada que hemos logrado, eliminar esa forma técnica a través de la unidad de pago por capitación para materializar la solidaridad, la equidad y el manejo eficiente de los recursos en salud que se ha venido dando. Entonces, esa es una función que es muy importante y que no es grata, pero que alguien tiene que hacerla, ese asegurador. Entonces, eh, esa es la gran diferencia. Entonces, claro,
la analogía que uno puede decir es que aquellas EPS transitorias hoy se convierten en los CAPS, en los centros de atención primaria públicos, de alguna manera, pero mezclados con las funciones de estas unidades de planeación y con las secretarías de salud y las secretarías de salud departamental, con la ADRES. O sea, es una mezcla de diferentes organizaciones públicas que dispersan esa gestión técnica. Es muy importante conservar porque es la que ha permitido lograr la cobertura universal de una manera muy solidaria y con mucha eficiencia en el manejo de los recursos. Así es. Doctor Alvarado. Sí, Lina, yo creo que ha sido muy claro, Augusto, en todo este análisis de las EPS transitorias. En realidad, el seguro, entre comillas, de las EPS transitorias era una ficción total. Nadie se enteró, ni siquiera había listas de quién estaba asegurado. Y de alguna manera es lo que hoy se quiere hacer. Una ficción del seguro. Se repite por ahí la palabra aseguramiento, etcétera, pero es una ficción. No hay seguro de salud en la propuesta de reforma. Ese seguro que cada uno de nosotros tiene esa certeza de que le van a atender y que uno no se va a empobrecer en razón de la enfermedad propia o de alguno de sus familiares, eso se perdería. Hay que reconocer que quien dio al traste con eso fue precisamente Augusto Galán. Augusto Galán era el ministro que expidió el decreto que establece las condiciones del régimen subsidiado y con el cual arranca a funcionar, porque había esa resistencia a que hubiera realmente un verdadero seguro. Y se puso esa ficción que de alguna manera es lo que hoy nos traen como una nueva receta que nosotros ya la conocemos.